Bienvenidos a Perspectivas, el espacio donde exploramos las ideas que dan forma a nuestra realidad. Soy Kevin. Y yo soy Sisa y hoy vamos a hacer un viaje fascinante, no a un lugar, sino a un tiempo, o mejor dicho, a la forma en la que recordamos dicho tiempo. ¿Por qué una sociedad recuerda ciertos eventos y olvida otros? Exacto, Sisa. Cuando pensamos en la historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Hoy vamos a descubrir qué es lo que nos hace recordar y cómo lo recordamos. No es un simple reflejo del pasado, es una construcción, una historia que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido al presente. Y justamente esta construcción se conoce en la psicología social como representaciones sociales, basándonos en el trabajo académico o trabajos académicos como Sergei Moscovici, Daniel Jolivet, Darío Páez y James Louis. Vamos a desglosar qué son, cómo se están formando y los sorprendentes sesgos que compartimos. Así que pónganse cómodos, el viaje comienza ahora. Muy bien, Sisa, para empezar, llévanos al origen de todo esto. ¿Qué es exactamente una representación social? Con gusto, Kevin. Como tal, esta teoría nace en el año de 1961 en la tesis de Sergei Moscovici sobre cómo la sociedad francesa se apropia del psicoanálisis. Él quería entender cómo un conocimiento científico se está transformando en un saber popular, en un sentido común, que orienta a las comunicaciones e incluso a las prácticas cotidianas. Entiendo, son como ideas complejas. Terminan en nuestras conversaciones diarias. ¿Y cómo definiríamos esa representación? Según Denis Jolivet, pues una figura clave en este campo lo define como una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, sobre todo orientado hacia la práctica y que concurre pues a la construcción de una realidad común, a un conjunto social. No solo son opiniones, sino verdaderas teorías del sentido común, y este proceso se da a través de dos mecanismos fundamentales, y pues el primero tenemos a la objetivación. En sí, objetivación, ¿qué significa? Pues significa hacer concreto lo abstracto. Este proceso tiene tres fases. El primero, pues la sociedad selecciona la información que es relevante para ella. En segundo lugar, pues esta información se está organizando en lo que Moscovici mencionaba como esquema figurativo, una imagen o metáfora simple en la conciencia. Como cuando una teoría compleja se vuelve una imagen fácil de entender. Exacto, y pues siguiendo con la tercera es la naturalización. Esta imagen que teníamos se vuelve tan real que la gente incluso olvida que es una construcción. La imagen se convierte en un objeto mismo. Entiendo. En sí, la imagen simplificada reemplaza la teoría compleja. Y una vez que tenemos esa imagen, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí entra el segundo mecanismo, que es el anclaje. Este proceso enraiza esta nueva idea ya objetivada en nuestro sistema de valores y conocimientos previos. La clasificamos, la estamos comparando con lo que ya sabemos y la insertamos en nuestra red de significados. Esto es lo que permite que una idea extraña se vuelva algo más familiar y útil para nosotros, e interpretar el mundo con esto. Y todo eso confirma que no es un proceso puramente individual, sino algo social. Exacto. Investigadores como Valencia y L.G. Vanrieta destacan en su capítulo el modelo ego-alter-objeto. En nuestro conocimiento, el objeto siempre está mediado por nuestra relación con el otro, sea esta otra persona, un grupo, una sociedad entera. Incluso la realidad social se crea y se negocia en esta interacción constante. Muy claro. A ver, ahora que entendemos la teoría, vamos a aplicarlo a la historia. Se han hecho estudios fascinantes preguntando a miles de personas de diferentes culturas y en diferentes países cuáles son los eventos y las peores y las personas más importantes de la historia mundial, y los resultados extraídos de estudios como el de Liu, Páez y sus colegas revelan patrones globales muy claros. Exacto. Ahora nos vamos a guiar por estos hallazgos, pero Kevin, cuéntanos, ¿cuál es el primer sesgo que se encontraron? Bueno, el primero y muy llamativo es el sesgo de recencia. La historia que recordamos es abrumadoramente la historia reciente. En el siglo XX, entre el 56 y el 79% de todos los eventos en 1000 años son causados por la guerra.
¿Y por qué pasa esto? O sea, simplemente porque está más fresco en la memoria. No solo por eso. El capítulo del libro lo explica a través de la transición trigeneracional. La memoria se mantiene viva y carga emocional a través de la comunicación oral durante unas 3 generaciones o más o menos unos 80-100 años. Por eso entonces esta Segunda Guerra Mundial sigue siendo un recuerdo comunicativo, contado por nuestros abuelos incluso, mientras que los eventos más antiguos ya forman parte de nuestra memoria cultural, algo más abstracto y lejano, ¿verdad? Sí. Interesante. ¿Y qué pasa con la perspectiva geográfica? ¿Vemos la historia de la misma forma a todo el mundo? Para nada. Los estudios demuestran un marcado sesgo eurocéntrico. En todas las culturas, incluidas las de Asia, la historia mundial se narra desde una perspectiva europea y occidental. Los eventos más mencionados son las 2 guerras mundiales, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La historia de otras grandes civilizaciones es prácticamente ignorada en la narrativa global. Y me imagino que dentro de este eurocentrismo que estamos hablando también hay un sesgo hacia lo propio, hacia nuestra nación, ¿verdad? Sí, totalmente. A eso se llama sesgo sociocéntrico. Cada país tiene sus propios eventos nacionales como si tuvieran una importancia mundial. Por ejemplo, el estudio de los estadounidenses menciona la Guerra Civil Americana como uno de los eventos más importantes del milenio. Los ingleses la batalla de Hastings en 1066 y los españoles la Guerra Civil Española. Lo que nos lleva a esto pues al último sesgo, el global, que es bastante sombrío, pues nuestra memoria colectiva de la historia está llena de violencia. Sí, la política y la guerra representan entre el 70% de los eventos y el 60% de las personas mencionadas como las importantes. Las guerras mundiales son los eventos más recordados en todas las culturas. Hitler es la figura individual más nombrada, universalmente evaluada de forma negativa. Esto pasa porque las guerras tienen una narrativa muy clara con un inicio y un final de personajes, definiendo lo que hace más fáciles de recordar. Ahora hemos visto estos grandes patrones globales, pero Kevin, ¿qué pasa cuando introducimos estas variables como la ideología, política? Un estudio fascinante, por ejemplo, realizado en Argentina por Fernanda Sosa y sus colegas, nos da muchas pistas sobre esto. Sí, ese estudio es un ejemplo en sí, es perfecto de cómo se menciona el anclaje y la función ideológica. Analizaron los sentimientos de 24 personajes históricos y una muestra en Buenos Aires, y lo primero que encontraron es que a pesar de las diferencias hay un consenso sobre ciertas figuras. Es decir, una especie de base común. Sí, es una representación hegemónica, por así decirlo. Por ejemplo, todos los grupos, sin importar su ideología, muestran sentimientos positivos hacia personajes humanistas y científicos como Gandhi, Mandela, Einstein y Da Vinci, que son los héroes universales. Y también hubo consenso en los villanos. Figuras como Hitler, que te lo dije, Mussolini y Stalin fueron evaluadas negativamente por todos. Y pues la parte más interesante sería estos desacuerdos que suceden, ¿verdad? Sí, ahí es donde se ve el poder del anclaje. Claramente las figuras políticas, por ejemplo en Latinoamérica, Fidel Castro y el Che Guevara son vistos como héroes por los grupos de izquierda y en centro izquierda, pero como villanos por los grupos de derecha. La misma figura, pero la evaluación es completamente opuesta, demostrando cómo ideologías filtran y organizan la historia para que encaje en una visión del mundo. Esto nos llevaría como que a una parte final y más crucial también. ¿Por qué es importante esto? Es decir, ¿qué aplicación práctica tiene? En sí tiene una aplicación fundamental, sobre todo en sociedades que intentan sanar un pasado traumático. La investigadora que mencionaste, Jodelet, en su texto habla de las imbricaciones entre representaciones sociales e intervención. Esto se refiere a cualquier acción deliberada que busca un cambio social, como las comisiones de la verdad o de los procesos de reconciliación. Y supongo que esto no basta con presentar los hechos, sino más bien esperar que la gente cambie. Exactamente. Jodelet argumenta que toda intervención para ser exitosa debe ser necesariamente tomar en cuenta y trabajar sobre las representaciones sociales existentes. No puedes cambiar una práctica si no entiendes el sistema de pensamiento que lo sostiene. El capítulo sobre la historia lo detalla muy bien. Se debe llegar a un acuerdo sobre los hechos históricos, pero reconociendo que pueden coexistir diferentes significados. Por eso debe ser bastante difícil, me imagino, sobre todo cuando los grupos tienen mecanismos para defender su propia imagen. Sí, el mayor desafío
En sí, el mayor desafío. El texto menciona varios de estos mecanismos de defensa: minimizar el impacto de la propia violencia, justificar por el contexto o atribuir la culpa a la minoría. Jodlet propone que una intervención debe actuar en tres esferas a la vez: la subjetiva, la intersubjetiva y la transsubjetiva. Sí, entonces... Esto debe ser fascinante, pues no, pues queda claro que la historia no es algo muerto o guardada en los libros, es una construcción viva, dinámica y a menudo incluso conflictiva, como estamos mencionando. Es el espejo en el que las sociedades se miran para definirse, para justificar su presente, imaginar también su futuro. Y claro, entender los mecanismos de esa construcción, los sesgos que nos afectan a todos y las diferencias que nos separan es el primer paso para poder dialogar y quizás, como dicen los textos, para romper esa espiral de la venganza y contribuir juntos en una memoria más justa e inclusiva. Muy bien, muchas gracias Kevin y a ustedes por acompañarnos en Perspectivas. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias. Chao.